Me voy a detener en la primera parte del texto del Evangelio, los versículos 51 al 56, en esta situación que se da con los discípulos, con la aldea de Samaria y con lo que Jesús les responde, porque tenemos suficiente para reflexionar. Quizás en otra oportunidad podemos avanzar sobre la segunda parte del pasaje. El pueblo de Israel tenía una enemistad de hace bastante tiempo atrás con los samaritanos, y esa enemistad venía desde el tiempo de la reconstrucción del templo. ¿Se acuerdan que el pueblo había sido llevado cautivo al imperio de Babilonia y habían sido retenidos allí varios años hasta que finalmente Ciro hace un edicto donde permite volver? Se calcula que fueron 20 y pico mil personas, 27.000, algo así, las personas que fueron deportadas, las personas más importantes, las ricas, las autoridades, y el resto fue dejado, sobre todo el pueblo pobre, el pueblo de la tierra, como se llama. Y lo que hicieron es implantar gente en ese lugar, ¿no? Los que se llevaron a la clase dominante trajeron otras personas para que también habitaran ese lugar. Entonces, como el proceso duró muchos años, hubo una mixtura entre el pueblo de Israel que había quedado y esta otra gente que había sido puesta en el lugar. Entonces, cuando los judíos vuelven y quieren reconstruir la ciudad y quieren reconstruir el templo, empieza una tensión. No, ustedes no son parte del pueblo de Israel. Tanto es así ese rechazo y esa enemistad que los samaritanos, así le llaman a estos otros, quedan en un margen y se terminan construyendo. Dice, bueno, entonces no vamos a adorar en el templo de ustedes, vamos a construir nosotros un templo. Y construyen un templo en Betel, en el monte Gerizim, así le llaman el templo de Betel, que entre el último profeta Malaquías y el Evangelio, en el tiempo de los macabeos, es destruido, y ellos igual siguen adorando en lo que queda de ese lugar destruido allí en el monte. En el texto del Evangelio de Juan, con el encuentro de Jesús y la mujer samaritana, se ve esta enemistad. ¿Recuerdan cuando dice, bueno, pero nosotros adoramos en Betel y ustedes en Jerusalén? Y Jesús hace una respuesta que supera cualquier diferencia que pudiera haber entre judíos y samaritanos, ¿no? Como que Jesús va más allá. Pero esta era la enemistad en el tiempo de Jesús entre judíos y samaritanos. ¿Qué pasa con esta aldea? En la aldea los reconocen como judíos y no los quieren tener cerca. Identifican que están yendo hacia Jerusalén, quizás por el trayecto que están teniendo. Entonces, menos los quieren recibir, porque encima van al templo. No nos importa lo que van, no nos importan ustedes, acá no se van a quedar. Algún comentarista decía, bueno, ¿cuál habrá sido la actitud de los discípulos yendo a Jerusalén, donde después de andar por varios lugares Jesús como que marca el rumbo? Bueno, ahora voy a Jerusalén. Y quizás los discípulos empezaron como a hinchar un poco el pecho diciendo, bueno, llegó nuestro momento, porque si vamos a Jerusalén, el Mesías va a tomar el poder y nosotros, y capaz que entraron, decía un comentarista, con esa actitud, bueno, queremos un lugar para nosotros. Y los samaritanos lo sacaron terraje, ¿no? No reconocen que Jesús sea el Mesías, realizan prácticas religiosas, espirituales, diferentes de los judíos, no lo hacen en el mismo lugar, no lo hacen de la misma manera. Para los judíos adoraban mal los samaritanos. Los samaritanos, para este grupo de discípulos, no valen la pena, ¿no? Y por eso cuando vuelven, le dicen a Jesús, bueno, hacemos llover fuego sobre ellos y los destruimos, ¿no? Re gauchitos, los destruimos, que no quede nada, que queden cenizas de los samaritanos que no reciben a Jesús y a los suyos. No valen la pena. ¿No? Destruir a alguien implica que ese alguien no vale la pena, no vale nada, tan nada vale que puede ser destruido.
que puede desaparecer del mapa. No me importan, que se pudran, que desaparezcan de la faz de la tierra. Esta es la actitud de Jacobo y Juan. Y Jesús los reprende cuando dice esto. Los reprende de la misma manera que reprendió a Pedro cuando Pedro lo quería reconvenir por no ir a Jerusalén. ¿Se acuerdan que le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios? Y le da un sermón a Pedro y le llama la atención. Lo mismo hace ahora con Jacobo y Juan, porque no terminan de entender el plan de Dios. Entienden en su entendimiento que Jesús puede ir destruyendo aldeas que no lo reciban. Y no es lo que hace Jesús. No es lo que ha enseñado, no es lo que ha hecho y no es lo que propone. No entienden, Jacobo y Juan, creemos que los demás también no entienden, cuál es el plan de Dios. Jesús encarna el plan de amor de Dios. A veces se habla de cuál es el plan de salvación. En Jesús se ve que el plan de salvación es un plan de amor. Jesús ama y manifiesta el amor de Dios a su humanidad, a la humanidad creada, a toda la humanidad creada. Pero eso incluye samaritanos, también incluye samaritanos. El domingo pasado, incluye a un endemoniado gadareno, también incluye a los endemoniados gadarenos. El plan de amor de Dios que encarna Jesús no deja personas afuera. No deja personas afuera. El domingo pasado veíamos con el relato del gadareno esa construcción de un otro distinto de mí sobre quien cargar las tintas, ¿no? La culpa desde ellos, lo malo son ellos, el error lo tienen ellos, el pecado lo tienen ellos, los demonios lo tienen ellos, no nosotros. Hay algo de esto también en la actitud de Jacobo y Juan. Estos son los que están mal, los samaritanos. ¿Cómo no te van a recibir? ¿Cómo no nos van a recibir si venimos con el Mesías? Merecen ser destruidos. Un otro del que se puede prescindir. Si desaparece de la faz de la tierra, mejor. Esta actitud de Jacobo y Juan es una tentación, la tentación de destruir al otro. Y es una tentación que enfrentamos como sociedad, destruir al otro, que haya un otro al que se pueda destruir. A veces como iglesia también. Estos no valen la pena. Estas no valen la pena. Y a veces utilizamos esa palabra, ¿no? Con ese sentido peyorativo. Estas mujeres, o se realiza el Encuentro Nacional de Mujeres, que se viene haciendo cada año en un lugar distinto, donde hay encuentros, talleres, y terminan con una movilización grande. Siempre un grupito está como más radicalizado, diríamos, y hacen algo que escandaliza, ¿sí? Por decirlo sin entrar en detalles. Y siempre hay declaraciones del tipo, estas no me representan, estas están locas, estas deberían ir presas, estas, ¿no? Con una repulsión, estas, si no estuvieran, sería mejor. Si desaparecieran, sería mejor. A veces lo escuchamos sobre pueblos originarios. Estos que vienen a reclamar, estos que piden cosas, estos que reclaman tierras, estos, y usamos como los samaritanos, estos. ¿De dónde salieron estos? Samaritanos nuestros son. Estos no valen la pena, mejor que desaparezcan, mejor que se vayan, mejor que no estén en medio nuestro. A veces lo decimos con personas que han delinquido, personas que están presas o que estuvieron presas. Y escuchamos algo y decimos, estos no valen la pena, mejor
Mejor que no se les dé nada, mejor que no se les ayude, mejor que desaparezcan, que no estén, que no sean parte de nosotros. Y nos ubicamos en el mismo lugar que Jacobo y Juan. ¿Querés, Señor, que hagamos llover fuego sobre ellos y los saquemos del mapa? No valen la pena. ¿Los destruimos? Y Jesús se escandaliza. No pueden hacer esto. No entendieron nada. Y esta tentación que decía yo que es nuestra, es una tentación que nos atraviesa, son actitudes que se transforman en un caldo de cultivo para discursos de odio que escuchamos hoy. Discursos de odio. Discursos de odio. Discursos de odio fueron los que avalaron la creación en Estados Unidos del Ku Klux Klan, justificando tortura y muerte de afroamericanos. Discurso de odio. ¿Quiénes se creen que son estos? ¿Creen que son iguales a nosotros? No lo son. Mejor que no estén en medio nuestro. Y no era lo mismo matar a un blanco que a un negro, porque el negro valía menos. Entonces estaba un poquito justificado. Discursos de odio. Discursos de odio. Discursos de odio que se pensaban superados, pero que hoy vemos en los Estados Unidos que no están superados, donde además hay una paranoia del sector blanquito, donde creen que los afroamericanos tienen un plan sistemático para crecer como pueblo y que Estados Unidos no sea más una nación blanca, sino negra. Loco, ¿no? Pero creen, hay gente que cree esto. Entonces vale la pena entrar a un supermercado con una ametralladora, donde la mayoría de los clientes son afroamericanos, y matar a todos los que pueda. Está justificado. Porque esta gente, estos, no valen la pena. No valen la pena. Los discursos de odio justificaron en nuestro país secuestros, torturas, asesinatos de miles de personas en la última dictadura militar, la violación sistemática de mujeres en cautiverio, el nacimiento de bebés en cautiverio en condiciones nada humanas, la apropiación de esos bebés y robarles su identidad. Discursos de odio. Los discursos de odio hoy nos invitan, sin que a nadie se le caiga un anillo, a meterle bala esta semana, a meterle bala a estos pseudo mapuches. Un funcionario nacional, legislador, a meterle bala. Estoy diciendo literal, no estoy cambiando ni una coma. Hay que meterle bala a estos pseudo mapuches. Otra persona en Mar del Plata, incitando a la violencia. Hay que quemar la bandera mapuche donde se la vea. Hay que bajarla, romperla y quemarla. No importa qué. Tiene una causa judicial ahora por estos dichos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Neuquén. ¿Qué pasa? Que antes estos discursos de odio eran lo que hacía un tío en una cena con un par de copas de más. Y alguien decía, uy, se le salió la cadena al tío. Tío, no, bueno. Ya el tío empezó a decir cosas que no tiene que decir. Ahora no. Esto lo decimos y se escucha abiertamente. Y no nos escandalizamos. Hay discursos de odio. Prende la tele uno y ve discursos de odio. Y lo asumimos como normal, como natural, como bueno. Es democracia, libertad de expresión. Eso no es libertad de expresión. Un discurso de odio no es libertad de expresión. La libertad de expresión es que alguien no tenga el jefe de redacción que le diga lo que puede publicar o no puede publicar.
y nos han distorsionado el derecho a la libertad de expresión diciendo que se puede decir cualquier cosa. No, no se puede decir cualquier cosa. Por supuesto que no se puede decir cualquier cosa. Tampoco se puede hacer cualquier cosa. Y la sociedad nos pretende decir que sí se puede hacer cualquier cosa. Se puede hacer cualquier cosa. Las personas de fe no podemos caer en esto. Bajo ningún aspecto. No podemos entrar en discursos de odio. No ahora, nunca podemos caer en discursos de odio. No hay lugar para discursos de odio en las personas que seguimos a Jesús. ¿Por qué? Porque seguimos a Jesús. Jesús el que reprendió a Jacobo y Juan por esa actitud. ¿Querés que los destruyamos? No valen la pena. No quiero que los destruyamos. Son parte de mi plan de amor al mundo. No los vamos a destruir. Y cuando Jesús tuvo que poner el ejemplo de una persona que era solidaria y empática con el dolor ajeno, puso de ejemplo a un samaritano. El buen samaritano, dicen las ediciones de nuestra Biblia. No dice el buen judío. El buen samaritano, no, pero el samaritano, ¿te acordás que eran los que no adoraban donde había que adorar, los que estaban equivocados, los que se habían mezclado, los que eran impuros, los que eran pecadores? El buen, Jesús diciéndole al editor, pareciera, ¿no? Poné el buen samaritano. Rompe Jesús con estas prácticas nuestras, porque el discurso de odio era lo que tenía el pueblo judío sobre los demás. Cuando Pedro ve bajar el lienzo y mata y come lo que quieras, tomá y comé, no, pero ahí hay cosas impuras. La voz le dice, no, Pedro, equivocado. No hay nada impuro en ese lienzo. Tomá y comé. Y Pedro no entiende lo que pasa, hasta que va a la casa de Cornelio. ¿Recuerdan? Predicamos sobre ese texto domingos atrás. ¿Qué sí y qué no? ¿Qué vale la pena y qué no? ¿Qué propone Jesús? Un plan de amor para todas las personas. No da todo lo mismo, no vale todo. Por supuesto que no. Discursos de odio no pueden tener lugar en medio nuestro. No pueden tener lugar en medio nuestro. Y estamos llamados a dar testimonio de esto. Decíamos en la asamblea, me parece que era Graciela Mayoral, hablamos del crecimiento de la iglesia y de la evangelización, y creo que había dicho, yo no sé si me podría parar en una plaza y ponerme a predicar, ¿no? Porque es algo que nos cuesta, nos sentimos expuestos. Pero a veces escuchamos estos discursos de odio y no decimos nada. Y por ahí uno podría decir, no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. ¿No? Yo pienso distinto. No, a esto habría que meterles bala. Yo pienso que lo que decís es un delito. No, porque estamos hablando de cosas que están prohibidas además por ley. Yo creo que lo que decís está muy alejado de lo que Dios nos propone. Yo creo que Dios nos llama a otra cosa, a construir, a poder ser una sociedad más fraterna, más inclusiva, más amorosa, donde se viva y se experimente el amor y la gracia de Dios. Yo creo esto, no lo que vos estás diciendo. Y a veces preferimos callarnos, no es estar parados en la plaza, ¿no tenemos algo que decir ahí? ¿No estamos llamadas por Dios a decir algo en esos momentos? Cuando se dicen cosas, aberraciones, con tanta naturalidad, porque pareciera que está permitido, porque nadie dice nada, mejor si se les mete bala. ¿Cómo va a decir esto? Discursos de odio no pueden tener lugar en medio nuestro. Si algo nos sigue recordando Jesús en el Evangelio, es que el plan de Dios es un plan de amor. Y hemos repetido estas palabras. Venimos hablando del amor y la gracia de Dios. Porque nos cuesta entenderlo, como a Jacobo y Juan. Porque tenemos nuestros prejuicios, nuestras limitaciones. Y después nos vamos a confesar
sobre esos prejuicios y sobre esas limitaciones que tenemos. ¿Limitaciones para qué? Para que el amor y la gracia de Dios pueda fluir. Y no seamos las personas de fe un impedimento para que fluya el amor y la gracia de Dios, sino que pueda darse el amor y la gracia de Dios. Ese es el plan de amor que predicó Jesús. Ese es el reino de Dios. Arrepiéntanse, decía Jesús, y crean en este plan. Crean en este plan, donde todos tienen lugar, donde no es para algunos sí y para otros no. Es un plan que nos incluye a todos y a todas. Le pedimos a Dios que sea su Espíritu Santo el que nos anime, el que nos sostenga, el que nos marque el camino y el que nos permita prestar atención a lo que hay que prestar atención, para no acostumbrarnos a lo que está mal, sino que podamos dar testimonio de lo que entendemos es la voluntad de Dios en medio nuestro. Amén. Amén.